La evaluación docente ha sido una dura prueba para la reforma educativa, pero los resultados arrojan una cruda realidad para el país. ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar para revertir la baja calidad educativa? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por acompañarme en este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñeme rápidamente a ver algunos datos de contexto y regresamos aquí a esta mesa, al foro, para tener nuestro debate de hoy. El primer concurso de oposición para ingresar al servicio profesional docente ha sido una auténtica prueba para las posibilidades de avanzar de la reforma educativa, ante las fuertes resistencias que hay en su implementación por parte de la CENTE. Pero más allá de la oposición de este sindicato a ella, los resultados de la evaluación a los maestros de educación básica de todo el país también confirman el difícil panorama de la enseñanza por la mala preparación de los maestros para cumplir con el objetivo de la reforma, garantizar el derecho a la educación. No obstante, las autoridades educativas y el encargado de la prueba, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se apuraron a declarar que su aplicación demuestra que la reforma educativa avanza y supera resistencias, pese a que lo reprobaron 6 de cada 10 maestros. Al mismo tiempo, el gobierno minimizó las resistencias de la CENTE, que boicoteó la prueba en Michoacán y Oaxaca, lo que obligó a los maestros de esas entidades a acudir a sedes alternas. Posiciones. Número 1. No fuimos laxos en la prueba para obtener una plaza de maestros en una escuela pública de educación básica, aseguró Silvia Schmelkes del Valle, consejera presidenta del INE, ya que dejamos a 60% fuera. Número 2. Margarita Zorrilla Fierro, también consejera del INE, sostuvo por su parte que con un sustentante de Michoacán y Oaxaca hubiera sido suficiente para que la reforma educativa avance. Número 3. Teresa Bracho González, también consejera, comentó que el nivel de participación y de civilidad fue altísimo, lo que demuestra que la reforma educativa está caminando y no se puede juzgar lo contrario. Admitió que el número de maestros con carácter de idóneo supera con mucho el número de plazas convocadas. Número 4. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que la evaluación no pretende afectar a nadie y aseguró que todos los maestros deben entrar a los procesos respectivos marcados por la reforma, pues todos deben estar en torno a la ley. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Vamos a arrancar nuestra plática, nuestro análisis de hoy sobre la evaluación, la reciente evaluación cuyos resultados fueron dados hace apenas un par de días sobre el primer examen de oposición para ocupar una posición de maestro en la educación básica. Y me da mucho gusto, la verdad es que agradezco que esté aquí con nosotros la comisionada del INEE, consejera del INEE, que luego se nos confunde, sí. Tere Bracho con el nuevo Instituto Nacional Electoral. Este sí. Es el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Muchas gracias por venir, porque además déjame decirle que estaba súper complicada y hizo un enorme esfuerzo para estar con nosotros, por lo cual yo tengo que darle dobles gracias. Está bien. Muchas gracias. Y Alexandra Zapata, ella es la coordinadora del programa Mejora tu Escuela del INCO. Exactamente. Bueno, pues si quieren vamos directo al tema. Ya han estado circulando muchos de los datos desde el pasado domingo, ¿no?, que dieron los resultados oficiales, domingo por la tarde. Y lo primero que yo advierto, tratando de hacer, digamos, un primer barrido sobre los resultados, es que en efecto el INEE y otras fuentes han destacado la importancia de haber realizado esta prueba como pues un poco la primera prueba del ácido de la reforma educativa. Y al mismo tiempo es difícil dejar de ver que arroja resultados que dibujan una realidad bastante cruda del país en términos de calidad educativa, pero si quieren podemos sentar una cosa a la vez. Es un avance, y sí es un avance porque es un avance. Desde mi punto de vista es un gran avance. Número uno, por las características que tuvo este concurso. No es el primer concurso de ingresos, sin embargo sí es el primer concurso dentro del contexto de la reforma realizada el año anterior. De la reforma educativa. De la reforma educativa. Lo que le dio características muy importantes. Primero, la participación del instituto. Segundo, el cambio constitucional, en donde se decreta que los profesores ingresan al servicio por concurso de oposición. ¿Sí?
O sea, no es un invento sacado de la manga, está en la Constitución. La participación importante que tuvo el instituto en la definición junto con la autoridad, en la definición de las condiciones para realizar estos concursos, porque no es un concurso, son muchas plazas, muchos tipos de plaza. Es un concurso que pone en juego no solo las plazas de educación básica, sino las de media superior. Que esa nos adelantabas, que los resultados se van a dar creo que en una semana, ¿no? Una semana o dos. El domingo. El próximo domingo. Perfecto. Voy contigo, Alexandra. ¿Compartes? ¿Lo ves también como un avance? Y si es un avance, ¿compartes los elementos legales, constitucionales y de reforma? Definitivamente yo tuve la fortuna de ser observadora, como registrada observadora del INE, y participé como observadora en la secundaria técnica número 11 aquí en el Distrito Federal. Fue un esfuerzo extraordinario, una experiencia de verdad muy positiva, muy emocionante, ver ahí a los maestros formados, ver el profesionalismo con el que se llevó. ¿Dónde está la secundaria 1? Está por San Ángel. Entonces, estoy completamente de acuerdo, creo que se han dado pasos muy importantes, creo que era fundamental definir el perfil del maestro idóneo, que es algo que se hizo como parte de esto, y sin embargo sí creo, como tú, que hay algunos datos que se arrojaron, algunas cosas que pueden mejorar. Los dos puntos más importantes para mí de lo que tenemos ahorita como resultados de educación básica, en primer lugar es este porcentaje que se habla del 60-40%. Creo que vale la pena hacer hincapié que todos estos maestros que se están graduando de las normales son maestros que tienen licenciaturas en ser maestros, en pedagogía, en esto. Entonces creo que sí es muy preocupante pensar que todos estos alumnos que tienen un diploma de una normal, 60% de ellos están catalogados como no idóneos. Si yo fuera un joven y estudio 4 años una licenciatura en educación en una normal y solo 4 de cada 10 egresados tenemos las herramientas o los conocimientos mínimos para llevar a cabo una función que estudiamos, creo que es muy preocupante el estado y la condición de las normales en México. Creo que revela evidentemente que es un problema sistémico y que está desde las normales, desde los maestros que no salen preparados para enfrentar o no tienen los conocimientos para enfrentar. Tere Bracho, ¿cómo analizan ustedes desde el INE estas cifras? 6 de cada 10. Las cifras siempre son interpretables. Sí, número 1, no son solo normalistas. Okay. Cada convocatoria convocaba a normalistas y a población abierta. ¿Sí? Entonces los resultados no se pueden atribuir solo a los normalistas. De hecho, los normalistas tienen un mucho mejor desempeño, un mejor desempeño que los no normalistas. Como sea, es un poco esperable, ¿no? Vienen con mayor preparación. Sí. Digamos, en números redondos son 6 de 10 normalistas que ingresaron, ¿sí? En comparación, 55% son no idóneos, en comparación con 67% de lo que es población abierta. ¿Sí? Okay. Entonces los normalistas tienen un mucho mejor desempeño en los concursos de ingreso al servicio profesional docente. Sin duda hay problemas de formación, pero el grueso no indicaría que es un problema de las normales en términos generales. Sí es una virtud que hubiera un perfil claro que permitiera identificar qué es lo que hay que evaluar para empezar y qué es lo que la Secretaría espera de un buen maestro, como para poder evaluarlo y poder ponerlo en la balanza. Pero me quedo con el dato de 55. 55 no idóneo. ¿Cómo lo juzgan? O sea, 55% de los que participan que vienen de las normales no entran o no califican como perfiles idóneos. Ese dato simplemente corrobora la realidad, es menor de lo que esperaban, mayor, se sorprenden, no se sorprenden, está bien, está mal. ¿Cuál es un poco la valoración? Pues no hay un parámetro contra cuál compararlo, es el primer concurso que se da bajo estos parámetros. Claro. Entonces, no sabemos si es mucho o es poco. ¿Sí? Sí sorprende que sea alto, ¿no? Si yo hubiera esperado una mayor
aprobación, digamos, un mayor porcentaje de población idónea en el concurso. Sin embargo, con el aforo tan importante que hubo de sustentantes, uno también puede suponer que iba a haber más probabilidades de que los números fueran en contra, ¿no? Que fueran estos los resultados. El aforo sí lo sorprendió. Ahora, muchísimo. O sea, fue mucho más de lo que pensaban. Fueron muchos más maestros de lo que muchísimo hubieran más estimado. sustentantes de los que se estimaban en el inicio. Finalmente, ¿cuántos fueron? ¿Como 130,000? 150,000. 150,000, altísimo. 149 y feria. ¿A ustedes desde la sociedad civil los sorprendió o no los sorprendió? ¿Es lo que esperaban? No, por supuesto que nos sorprendió. Yo me enfoqué en los normalistas porque en base a la reforma educativa, hasta el 2015 los normalistas tienen prioridad sobre los aspirantes que concursaron en el concurso abierto. Entonces, probablemente, como hubieron tantos aspirantes, todas estas plazas se van a llenar con los aspirantes que concursaron del lado de los normalistas. Entonces, eso es para nosotros muy sorprendente. Y entrando al tema de cómo sabemos si estos son idóneos o no, cuáles son los parámetros, yo creo que se nos hace muy desafortunada la escala que se utilizó para juzgar estos resultados, simplemente porque el argumento del INE, como lo entendimos nosotros, es que se tomó la escala de 60 a 170 porque se tuvieron que normalizar los resultados brutos de estas pruebas. Traducen eso un poco. La escala del examen y los resultados que se publicaban van en una escala de 60 a 170. Entonces, el puntaje. El puntaje, exactamente. Entonces, los resultados, cuando los ves, son resultados de estos aspirantes que tienen calificaciones diversas entre 60 y 170. Lo que causa esto es un espacio para la interpretación, evidentemente, y yo creo que el concurso es un ejercicio muy frágil todavía, es histórico en muchos sentidos, pero creo que sí es preocupante que haya espacio para interpretación, y doy un ejemplo concreto. Si estamos hablando de una escala de 60 a 130, entonces sin mucho conocimiento como sociedad civil, con los datos que tenemos nosotros a la mano y a disposición, podríamos decir que una media son 115 puntos, que es la mitad de 60 y 170. Y cuando nosotros vemos que los resultados de algunos de los aspirantes más altos, que están en el grupo A, porque los resultados se dividen en grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, y después están los no idóneos, vemos resultados de grupo A que tienen 115 puntos, 107 puntos. Entonces, eso nos crea mucha incertidumbre, porque si son el grupo A y son los puntajes más altos, ¿quiere decir que tuvieron 50% de aciertos o qué quiere decir? A ver, no están calificados como aciertos. A ver. La razón por la que se tiene que normalizar, y es muy simple, son más de 67 exámenes, ¿sí? Cada uno fue diseñado por un comité académico especialista en ese tema particular. No es lo mismo diseñar un examen para preescolar, para maestro preescolar, que diseñar uno para maestro de química de secundaria, ¿sí? O uno de educación básica. Son perfiles distintos. Hay perfiles para todos esos. Y eso significa que tienes una diversidad bárbara de exámenes. Con criterios académicos que los comités técnicos no puedes hacer que todos piensen igual. 67 comités multiplicados por el número de personas en el comité, no puedes hacer que todas las personas piensen de la misma manera, ni que tengan el mismo nivel de exigencia, aunque se define en comité, ¿sí? Entonces, el tamaño de los exámenes, por ejemplo, era distinto, ¿sí? Porque había exámenes que tenían otros componentes, porque el perfil incluía otros componentes. Entonces el examen, había unos que tenían 90 preguntas y otros tenía 170 preguntas, ¿sí? Digamos, el conjunto de exámenes. Entonces, el conjunto de exámenes que tenía que responder era de distinto tamaño y de distinto nivel de complejidad. Por lo tanto, lo que se hace es ponerlos todos en la misma escala, para que puedas
comparar los resultados de unos con otros. La metodología que se utilizó, Alexandra, y una cosa que parece importante, porque lo leí en algún medio, en el que se señalaba que había habido distintos criterios según los estados, pero me dice la doctora que no, que fue una prueba pareja para todo el país. Sí, fue definitivamente una prueba pareja. Lo que sí vimos diferente son los resultados máximos por estado. Entonces, diferentes estados evidentemente tuvieron candidatos que tuvieron resultados más altos que otros estados. Bueno. Y nada más para terminar el último punto que estábamos comentando y para cerrar el tema de la escala, creo que se creó mucha confusión sobre el tema de qué quiere decir 60, qué quiere decir 170, 170 es bueno, 115 es bueno. Simplemente es un problema de que no se utilizó una escala un poco más clara y el proceso de normalización, que bien señala el INE, pudo haber convertido estos resultados en cualquier escala. Se pudo haber usado una escala de 0 al 100, que eso es el proceso de normalización. Entonces, creo que ahí se generó confusión y evidentemente de ahí inició confusión de cuáles son los cortes, porque hay aspirantes que quedaron en la calificación grupo A, aspirantes que quedaron en calificación B, C, D, y a partir de eso están los no idóneos, y entonces vemos que realmente solo de los que quedaron en A y B, que son los dos grupos más fuertes, solo el 15% de los concursantes quedaron en esta categoría. Entonces, ¿qué nos dice de los del grupo C y D, que aunque son idóneos, no tuvieron una calificación? Ahora, en cualquier caso, más allá de la metodología, hay una cosa que yo creo que le preocupa a todos los ciudadanos en este momento, que es, a ver, el objetivo de la reforma es garantizar el derecho a la educación. Ese es el objetivo de esta reforma y lo que tenemos que pretender hacia adelante. Y la pregunta es, a partir de este primer ejercicio, esta primera prueba que logra el INE superar, ¿cuánto tiempo, cuáles son las proyecciones para acercarnos hacia ese objetivo? No, bueno, el cambio educativo no se da de la noche a la mañana, claro, ni de un año para otro. No es algo que suceda así. Una generación educativa dura un buen tiempo. ¿Cuánto es una generación educativa? Pues ponle 12 años de educación obligatoria. ¿Te gusta? Sí. Entonces es al menos lo que uno tendría que esperar para que suceda un cambio realmente contundente, visible, cualitativo, pero esa es una estimación. Lo que es importante es los grupos A, B y C son idóneos, ¿sí? La ley solo dice definir la idoneidad. El instituto decidió, porque es parte de la filosofía del instituto, que la evaluación tiene que ser un insumo para la mejora, ¿sí? Entonces, claro, no importa que sean idóneos, pueden mejorar. Entonces, había que señalar cuáles son sus espacios de oportunidad para su mejora, ¿sí? Entonces, ¿de todos? De todos. Okay. Entonces, decidió hacer ese sistema de categorización de los niveles de desempeño para poder identificar y comunicar de mejor manera a los sustentantes cuáles son sus espacios de oportunidad para la mejora. Esa es la razón. Son tan idóneos unos como otros. La ley solo te marca ser idóneo, ¿sí? Ese es el único criterio. El instituto decidió distinguir por niveles de desempeño, pero no para decir estos son más buenos y estos menos buenos. O sea, eso no es el objetivo. El objetivo es dar un insumo a la mejora de los sujetos que están siendo sometidos a un proceso de evaluación. A ver si me lo permites decir, es como una especie de tomar una fotografía para que sepan dónde están y hacia dónde moverse. ¿Nos sirve la foto? Claro, pero también nos sirve la foto para ver que solo el 3.5% de los maestros quedaron en esta categoría más alta. Y bueno, ese es otro dato impactante. Y nada más quiero hacer una corrección. Yo creo que la reforma educativa, por supuesto que debe garantizar el derecho a la educación de los niños, pero debe garantizar el derecho a la educación de calidad, no solo la educación. Bueno, eso está clarísimo. ¿Y qué va a pasar? Pensando en oportunidades, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los que reprobaron o los que no tuvieron resultado idóneo? ¿Qué va a pasar con los que estuvieron, digamos, en las categorías más bajas? ¿Se quedan sin plaza? ¿Van a poder otra vez presentar el examen? ¿Cómo está un poco el panorama siguiendo el mismo ejemplo, hacia dónde se va a mover la fotografía? A ver, las primeras plazas se tienen que asignar porque eso está establecido ya, está normalizado.
las plazas se asignan en estricto orden de la lista de prelación. El que obtuvo una mayor calificación, mayor puntaje, ese recibe las primeras plazas. ¿Hasta las dónde primeras es esa? Opciones de plaza. ¿Cuántas plazas son en este caso? Depende de la categoría del concurso, Ok. Depende de la entidad, depende de muchas cosas. La SEP está Pero- hablando de alrededor de 16.500 plazas. Que esas O es- son las que se sometieron a concurso en la convocatoria. Sí. Sin embargo, siempre en todo el proceso educativo se abren más o menos la misma cantidad de plazas a lo largo del ciclo escolar. O sea, cerca de 30,000 por año. Seguramente. Aprox. Estamos hablando de que 30,000 entran al Seguramente concurso de oposición y 120 tienen que prepararse para el siguiente examen. Los que no obtengan una plaza, pasado el periodo de validez de este concurso, tienen que presentar de nuevo otro concurso para entrar en el siguiente ciclo. Pero existe la posibilidad de que se creen plazas, existe la posibilidad de que se liberen plazas. Eso es algo que no se puede definir en el sistema educativo. No son decisiones que uno pueda decidir ex ante, ¿no? Ahora es un ejercicio impactante porque antes las plazas estaban vinculadas, digamos, a otra clase de criterios como incluso la cercanía con el líder sindical, Por con supuesto. el líder de la sección, Y con hoy- el corporativismo del sindicato. Y hoy eso no es posible. De hecho, el instituto va a seguir supervisando a lo largo de todo el ciclo escolar que eso no suceda, que la lista de prelación y el orden de la lista de prelación sea respetado en todos los lugares, para todas las plazas que se ocupen. Teniendo ya esta fotografía, incluso independientemente de interpretaciones sobre la parte metodológica y siguiendo tu idea sobre calidad, en efecto, ¿cuál sería el siguiente paso? El paso se da evidentemente en un paso importante después del 2015, cuando la convocatoria sea mucho más abierta y no de preferencia a los normalistas, para que no esté primero un normalista que tuvo una Pero está en la calificación de ley. grupo D. Está en Sí, la ley. claro. Eso está en la ley. Eso va a pasar a partir del 2006. Ese es un paso importante, creo que es O un... 17. Porque dice 2 años a partir de la publicación de esta ley, y la ley se publicó en septiembre 11 entonces no lo sé. Ok. Puede ser hasta, sí, claro. puede ser Sí, claro. incluso Puede ser un año 17, más. por supuesto. No lo sé. Sí, son muchos los pasos que se tienen que dar. Evidentemente hay muchos frentes en el sector educativo que se tienen que atender. Nosotros hemos hablado mucho de la centralización de la nómina y de la depuración de la nómina docente. Ese es un paso importante. Y evidentemente todo este tema de capacitación de las normales, cómo podemos mejorar De los maestros. Sí, Ok. y cómo podemos mejorar la calidad de las normales para que desde un inicio los maestros estén mucho más preparados para dar clases dentro del salón de clases. Voy a cerrar contigo. Y la pregunta es, vienen en efecto el domingo los nuevos resultados. ¿Cómo los esperan? Los resultados para educación. Literalmente no lo sé, no conozco el proceso de calificación. Conoceré, igual que conocí estos resultados, al mismo tiempo que el resto de la ciudadanía. Pero van a ayudar, déjame entonces replantearlo, van a ayudar un poco a superar algunas resistencias que se han ido dando. Yo creo que van a ser importantes porque es el primer proceso. Este sí es el primer concurso en media superior, ¿sí? Nunca se había dado un concurso nacional. Había habido concursos por entidad, por subsistema. Medio superior es un subsistema, es un conjunto de subsistemas muy complejo, con complejidades laborales, de formación, muy distintas. Y también un poco. Yo creo que es muy importante que este concurso mande señales también, y creo que lo ha hecho, para que media superior intente estos procesos de integración del subsistema. También van a ser varios los exámenes que se aplican, Sí, se van claro. a tener que ponderar, Sí, va a claro. haber grupos rankeados según. La complejidad del currículum en media superior es mucho más alto. Claro. Tienes desde tecnológicos hasta bachilleratos generales, tienes una complejidad mucho más alta. Para meter un común denominador va a ser Mucho más todo un alto, reto. mucho más alto. Por eso el 100 como punto de corte, para poder tener hacia abajo los no idóneos y hacia arriba los idóneos.
Se nos acabó el tiempo, esto se va rapidísimo, pero les agradezco mucho porque me parece que fue muy esclarecedor. El público, por supuesto, seguramente lo agradece el habernos metido un poco, porque lo que teníamos era simplemente los resultados y a veces en una primera lectura siempre son complicados. Entonces la posibilidad que ofrecen de analizarlos y interpretarlos es muy de agradecer. Muchas gracias a la consejera del INE, Teresa Bracho, perdón, ya se me está yendo la onda. Y muchas gracias, Alexandra Zapata del INCO. Muchas gracias. Pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana, aquí a esta misma hora, desde la esquina de la información. Y hasta entonces, muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.